Guatemala, históricamente, de la misma manera que otros países indoamericanos, nosotros provenimos de raíces autóctonas, de raíces de poblaciones prehispánicas. Luego la llegada de los españoles produce un mestizaje, tanto en lo étnico como en lo cultural, y se da la imposición también de algunos elementos de la cultura, precisamente como la religión. El término cultura es utilizado en una gran variedad de formas que incluyen al menos tres concepciones amplias. La primera se refiere al cultivo de ciertas capacidades humanas, la segunda al gusto por las bellas artes y las humanidades, mientras que la tercera concepción la define como las formas de vida concretas que la gente lleva en común, es decir, los conjuntos de saberes, creencias, valores y estilos de vida de la gente en su existencia diaria dentro de un grupo social. Definitivamente la cultura es un elemento indispensable en el desarrollo de los pueblos. Todo pueblo que tiene algún nivel de cultura tiene un nivel en el concierto de las naciones valioso. Yo pienso que la cultura es más allá de la educación. La educación es la adquisición de conocimientos para ir subiendo en un nivel no solo cognoscitivo, sino también de desarrollo y desenvolvimiento. Pero la cultura le da al ser humano mucho más que eso, porque primordialmente va a dar el desarrollo espiritual, que es mucho más valioso que el desarrollo puramente de los conocimientos. Un concepto relacionado con la cultura es el de la tradición, pero tienen sus diferencias. Esta última se refiere al conjunto de bienes y manifestaciones culturales que se transmiten de generación en generación dentro de una comunidad. Estas manifestaciones son conservadas porque se les considera como valiosas debido a que generan cohesión y representan un bien inmaterial y conservan la identificación de las comunidades para las nuevas generaciones. Sin embargo, cada vez más sociedades van aceptando que la tradición debe ser capaz de renovarse y actualizarse para mantener su valor y utilidad. Una tradición puede adquirir nuevas expresiones, adaptarse a nuevos tiempos, a nuevas circunstancias sin perder su esencia. Tradiciones son aquellas conductas, aquellas actividades que un grupo social va repitiendo y va repitiendo con el correr del tiempo.
Entonces, esas tradiciones van formando parte también de la identidad de estos grupos sociales. Si uno hace un inventario de las fiestas, procesiones, festivales musicales, culturas vivas, cultos entre profanos y religiosos, pues uno se va a encontrar que el país está lleno de ese tipo de manifestaciones. De modo, todo eso le ha dado una personalidad al pueblo guatemalteco. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 27 que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Por su parte, la UNESCO ha realizado importantes convenciones para salvaguardar el patrimonio cultural de los países. En 1972, en su 17ª conferencia, se adoptó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural. En esta convención, se reconoce como obligación de un país identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras su patrimonio cultural y natural. De igual importancia, en el 2003, la UNESCO aprobó la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. De este modo, se definió el patrimonio cultural inmaterial como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Los derechos culturales son promovidos para garantizar que las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección, en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Yo creo que hay prácticas culturales que están consolidadas, que se respetan, y en el caso de la educación y la cultura, pues esos acuerdos de paz sirvieron para eso. Por ejemplo, se incorporó fuertemente el tema de la educación intercultural bilingüe, que se expresa en un viceministerio dentro del Ministerio de Educación, y tiene su presupuesto y tal. Hay una currícula para que los jóvenes aprendan en sus lenguas maternales. Eso es un logro reconocido constitucionalmente. También se ha reconocido la protección y la libertad para practicar sus ritos y sus ceremonias ancestrales. Eso también existe, y en los pueblos, en las comunidades, eso se permite. Guatemala, situada dentro del área geográfica conocida como Mesoamérica, es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. Guatemala es el país más poblado de Centroamérica y se caracteriza por ser uno de los países de América con un mayor número de población indígena, pues esta representa el 43%. El nombre de Guatemala es la traducción de la palabra Cuautlemayán, que significa lugar de muchos árboles en el idioma náhuatl. Sus pueblos indígenas son el maya, el garífuna y el xinca, a los que se les reconoce su derecho a la identidad como sus derechos políticos. De ellos, el maya representa el 39,3% de la población total y está conformado por 22 comunidades lingüísticas. Los trajes indígenas, cada región tiene un estilo diferente, unos colores diferentes, entonces entre ellos se conoce de qué región es. Digamos que yo soy de aquí de Antigua y me viene una persona que es de Tepán, entonces ese ya sé que es de Tepán, o sea, solo por el traje lo puedo identificar a él, pero ellos mantienen la tradición de usar ese tipo de traje. Hay un interés muy grande por mantener y preservar todas sus costumbres y sus tradiciones. Entonces, en alguna medida, nosotros tenemos una riqueza en ese campo, una riqueza cultural enorme, enorme. Aparte de que Dios nos brindó la maravilla de nuestra tierra, la maravilla de nuestra naturaleza y de nuestras edificaciones, que son precisamente producto de esas culturas ancestrales mayas desde antes de la era cristiana. Hay que decir que
aquí los pueblos ancestrales, los pueblos originarios, los pueblos fundadores de Guatemalán, o sea, de la ciudad o del país de los bosques, pues son los antiguos pueblos mayas, compuestos por diferentes colectividades, ¿no es cierto? Y esas poblaciones han conservado sus lenguas. 5 de ellas son las más importantes, pero hay una variedad, una veintena que se practican. Y todo eso constituye un desafío para la construcción de Guatemala como colectividad social, como sociedad, y también para el Estado. La civilización maya, una de las culturas precolombinas más importantes de Mesoamérica, sigue vivo en Guatemala, pues en este país se habla en la actualidad 22 de los 44 idiomas mayas que existen, como el achí, el acateco, el ahuacateco, el chalchiteco, entre otros. Los descendientes de los antiguos mayas se caracterizan por ser pujantes y conservar sus tradiciones, como el arte milenario del bordado, que es de fama internacional, así como su cerámica, pintura y trabajos en madera. Además, la vestimenta indígena es una expresión cultural de los nativos guatemaltecos, un arte vivo que no se ha perdido, sino que ha evolucionado a partir de la mezcla de estilos mayenses y españoles, basados en atuendos precolombinos combinados con los aportes coloniales más recientes. El símbolo que se mantiene desde los mayas es el quetzal, el ave valorada por ellos como dios del aire y además como símbolo de bondad y luz. Es actualmente el ave nacional de Guatemala desde 1871. Su imagen figura en la bandera y el escudo nacional, y también le da el nombre a su moneda oficial. Pienso que el urbano, ladino, como le llaman aquí, o mestizo, ¿no? Tendría que conocer mejor los pueblos ancestrales, sus costumbres, sus hábitos, y viceversa, ¿no es cierto? Los pueblos ancestrales tendrían también que conocer mejor y tener oportunidades de poder acceder a los conocimientos, digamos, de la otra tradición hispano-occidental, ¿no es cierto? Que puedan, además de tener sus propias lenguas, aprender español. Y más allá del español, todas las lenguas extranjeras importantes de esta época, ¿no? Somos un país muy tradicionalista, o sea, mantenemos mucho nuestras costumbres y tradiciones. Tú has visto que todavía hay gente que todavía usa su traje típico, mantiene toda las costumbres que nos vienen enseñando desde niños. Tenemos la religión católica aquí, que lo establecieron los españoles, pero se mantiene todavía la tradición de los mayas, de la cultura maya aquí. La capital, Ciudad de Guatemala, atravesada por profundos barrancos, tiene una gran variedad de sitios históricos, galerías de arte, teatros y museos. Sobresalen el Palacio Nacional de la Cultura, Museo Nacional de Historia, Catedral Metropolitana, la Biblioteca Nacional, el Palacio de Correos y el Parque Central a lo largo del centro histórico. Por otra parte, la ciudad de Antigua Guatemala, fundada en 1543, es otra ciudad cultural y reconocida por la preservación de su arquitectura renacentista española, con frontis barrocos, así como un gran número de restos de iglesias. Antigua Guatemala es el lugar de tradiciones y cultura más visitado por nacionales y extranjeros. La mayor parte de esta ciudad se construyó durante los siglos XVII y XVIII, y después del terremoto de 1773, fue reconstruida poco a poco, logrando conservar mucho de su carácter tradicional. En Guatemala también destaca la región del Petén, al norte, como sinónimo de impresionantes templos arqueológicos como la ciudad de Tikal, uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina. Tikal es asombrosa porque, a diferencia de otros asentamientos mayas como el de Chichén Itzá en México y Copán en Honduras, sus altas pirámides despuntan entre el frondoso corazón de la selva. Tikal, al igual que la ciudad de la antigua Guatemala, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Mira,
Nosotros tenemos una cultura milenaria. Puedes ver lo que es la civilización maya que transcurre desde casi el 2000 antes de Cristo hasta el 1524 que llegan los españoles aquí a estas tierras a conquistarlas. Tenemos una cultura muy antigua donde tenemos una escritura propia que es los jeroglíficos mayas. Tenemos pirámides que lo podemos ver en Tikal. Tenemos la antigua Guatemala, que es una ciudad que se fundó el 25 de julio de 1524. Pasaron 300 años de colonia. La antigua Guatemala fue la sede del reino de Guatemala, que comprendía todo lo que es Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y parte de lo que es Chiapas. Yo no me puedo avergonzar de lo que soy. Si soy indígena y debo de sentirme orgulloso de ser un indígena y tener mis raíces de nuestros antepasados. Entonces, si yo prácticamente me considero un guatemalteco es porque pertenezco a la élite. Aunque hay mucho mestizaje ya en Guatemala, sentimos enaltecidos de decir que somos indígenas descendientes de la raza maya. Las tradiciones guatemaltecas están muy influenciadas por la predominancia de la Iglesia Católica desde la conquista española. Los guatemaltecos celebran la Navidad, el Adviento, el Día de Reyes y la Pascua. Además, cada pueblo honra su respectivo patrón y celebra anualmente otras festividades locales. La Semana Santa de Guatemala se caracteriza por las procesiones de gran tamaño, la belleza de las andas, la forma de organizarse de los pobladores y las populares alfombras, las cuales son el mayor atractivo de esta celebración debido a sus detalles artísticos y a la forma de su elaboración, ya que familias y vecinos se unen para hacerlas, esperando que la procesión pase por allí. Pues es una emoción porque Guatemala y principalmente la Antigua en esta época es muy conocida por sus procesiones, es conocida por todo esto que en realidad es un arte, ¿verdad? El hacerlo lleva aproximadamente 7 horas, 8 horas, depende del tamaño de la alfombra. Y lo más satisfactorio es ver cuando pasa Jesús, ¿verdad? Hay un involucramiento de la sociedad, de los individuos que conforman la sociedad, un involucramiento que va creciendo a lo largo de los años. Porque en el caso de las tradiciones de Semana Santa, por ejemplo, son cosas que uno empieza a vivir desde niño y lo vive con los abuelos, lo vive con los papás, luego lo vive uno mismo, lo traslada a los hijos, a los sobrinos, y uno podría decir que desde cierto punto de vista es una especie de orden, es un orden espontáneo. Estas alfombras, que son hechas de acerrín, frutas, flores y distintos materiales, tienen su origen en 2 fuentes. Por los cronistas españoles del siglo XVI y los testimonios indígenas escritos, se conoce que en ciertas ceremonias, sobre todo de los indígenas tlaxcaltecas, los señores y sacerdotes caminaban sobre alfombras de flores, de pino y de plumas de aves como el quetzal, la guacamaya y el colibrí. Por otro lado, también hay influencia española, pues desde tiempos remotos en las Islas Canarias se elaboraban alfombras con tierras de colores, arenas y flores, y en Cataluña era tradición sembrar el suelo por donde debía pasar la procesión del Corpus Christi. Muestra del sincretismo en la realización de alfombras son los detalles como elaborar la figura de la mariposa, que para la cultura maya significaba el sol, imagen que no aparece, por ejemplo, en la celebración de Semana Santa en España. Es una de las tradiciones más arraigadas que tenemos los guatemaltecos y los antigüeños, porque desde el tiempo de la colonia los españoles vinieron acá a evangelizar y ellos trajeron las tradiciones de España y se quedaron muy arraigadas en la ciudad, en la gente, es parte de nuestra cultura. Aquí en Guatemala, el público o los sectores sociales amplios sí siguen una tradición y una práctica cultural, yo diría, intensa, ¿no? Por ejemplo, esta misma semana, que es la Semana Santa, pues moviliza mucha gente. Tal vez la mayor movilización social que se efectúa en el país sea la Semana Santa, porque se congregan, por ejemplo, en la ciudad Antigua, 500,000 de personas para cargar, para participar
digamos, en las procesiones. Y curioso, de ese 100% que es 500.000, solamente 4% son extranjeros. El resto son el pueblo guatemalteco, que tal vez en este periodo se reconcilia con las grandes deidades y también se reencuentra probablemente porque en la Semana Santa guatemalteca hay muchos componentes antiguos del mundo maya. La tradición procesional es una tradición maya. Si uno pinta con brocha gorda, uno dice, ¡ay, la Semana Santa en Guatemala son procesiones! ¿Sí? Pero uno tiene que ver las pinceladas delicadas y va a haber una riqueza cultural inmensa que tiene que ver con la comida, tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con la música, tiene que ver con los aromas, los sabores, las texturas, los colores. Es inmensamente complejo. Que la Semana Santa acá es como pintarse de un color, del color morado de las túnicas de los cucuruchos. Es algo muy de Guatemala, y los antigüeños han celebrado la cuaresma desde la fundación de la ciudad misma. Y los señores del mercado, los que principalmente financian esa procesión. Y esa procesión es una de las más grandes y espectaculares de toda Guatemala. Es una procesión inmensa que cada año la gente sale para ver, ¿y ahora qué hicieron? ¿Sí? Porque siempre, o sea, un año supera al otro. Uno podría gustarle o no gustarle el decorado de ese año en particular, pero lo cierto es que se superan, ¿verdad? Y esa es gente muy sencilla, gente que trabaja en el mercado, que como puede a lo largo de todo el año financia la procesión. Las procesiones son prácticas colectivas cultuales, de culto, no de cultura, de culto, religiosos, espirituales, en el que moviliza a mucha gente. Y se han encontrado vasijas del maya clásico donde aparecen unos músicos tocando unos instrumentos antiguos que parecerían unos trombones, esos que se utilizan mucho en las procesiones, los trombones, ¿no es cierto? Las tradiciones también tienen una relación cercana con los alimentos que se consumen en la vida diaria y en las fiestas celebradas en Guatemala. La cocina de este país tiene una variada sazón, debido a la mezcla entre las cocinas maya, española y mestiza. Por ello, algunos platos guatemaltecos se asemejan a la gastronomía mexicana. Algunos alimentos básicos son las tortillas y tamales de maíz, los frijoles negros, el arroz, el pan y la pasta. En la zona del Petén se disfruta de carne autóctona como la mojarra, el armadillo, el venado, el pavo silvestre y el tezpecuintle o paca común, un roedor que vive en las proximidades de los cursos de agua de los bosques tropicales. Es costumbre, después de comer el fiambre en familia, degustar de los deliciosos postres tradicionales guatemaltecos que se preparan en estas fechas. El exquisito y famoso dulce de miel de garbanzos, el dulce de ayote, un tipo de calabaza, y el dulce de jocotes, tipo de ciruela. En algunos lugares se acostumbra a comer el fiambre y el postre en los cementerios con el deseo de que tanto los parientes vivos como los muertos compartan y disfruten estos platillos. Debería ser motivo de apreciar la diversidad, apreciar el hecho de que, ¡wow!, cada familia tiene su receta de pescado, cada familia tiene su receta de pan, y es maravilloso que haya muchas recetas de pan y muchas recetas de pescado. Yo creo que empezaría por aprovechar esa diversidad. Luego pensaría que al final de cuentas lo que es importante en todas estas expresiones culturales es establecer esa vinculación de yo con mi familia con mi entorno con toda la demás gente muy distinta que yo,
que además comparte las mismas comidas, los mismos gustos de las mismas músicas, los mismos colores, y buscaría siempre lo que es bueno, lo que es bello, lo que es pacífico en los demás. Nosotros, por ejemplo, ahora compramos bacalao para hacer frituras de bacalao, que es algo que no se come en Guatemala, pero que uno dice, ay, hagamos frituras de bacalao ahora para la temporada y gozar la riqueza que nos pueden dar los demás. En cuanto a la música tradicional guatemalteca, esta tiene influencia de la cultura maya, española y afrocaribeña. La marimba, declarada instrumento nacional, representa esta fusión. Se cultivan varios géneros de la música clásica y entre las agrupaciones sobresalen el Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional. Actualmente, también hay cantantes y bandas de géneros como la salsa, el merengue, las baladas y el pop, y tendencias posrománticas con temática indígena. Pues, por ejemplo, la música tradicional es muy distinta aún con nuestros hermanos del Salvador, Honduras y de México, Chiapas, Yucatán, etcétera. Las características son muy específicas y precisamente por eso, repito, van asociadas a la tradición y a la identidad. Y en la música la modernidad ha traspasado, diría yo, los límites, los linderos de la música original. En algunos casos con muy buena proyección, pero en otros no tanto. Y eso es parte, yo digo que es una fuerza recíproca entre esa, yo le llamo, y repito, es una opinión muy personal, degeneración del arte con la degeneración de los valores. La danza denominada el palo volador se celebra en distintos pueblos de Guatemala. Esta danza prehispánica tiene sus orígenes en el libro sagrado de los quilchés, el Popol Vuh, y denota una tradición que se ha mantenido intacta. Consiste en que varios bailarines suben un palo con lazos y a medida que giran en torno a él, se van descolgando hasta llegar al suelo. Este movimiento alude a la leyenda en la que dos hermanos son convertidos en monos tras intentar matar a sus otros hermanos. Este rito forma parte de las celebraciones que llevan a cabo en diferentes lugares del país, varias veces al año. Se mantienen porque la gente las quiere mantener y las aprecia y las valora. Y algunas continúan y otras desaparecen, porque hay también tradiciones que la gente deja de hacer. Y hay tradiciones que continúan y sobreviven y evolucionan. Y eso va creando esos vínculos en los que uno dice, yo soy parte de esta familia, yo soy parte de esta población, yo soy parte de esta cultura, que aunque somos algo diferentes, tenemos cosas diferentes, sí podemos disfrutar de lo que tenemos en común. Y lo que tenemos en común es esa riqueza de tradiciones, de comidas, de música, de colores, ¿verdad? El hecho de usar tejidos típicos en la casa demuestra yo soy parte de esta sociedad y me gusta y es tan mía como de los otros. En cuanto a la literatura, aunque existió una literatura guatemalteca antes de la llegada de los conquistadores, todos los textos que se conservan son posteriores a ella. El Popol Vuh es una de las obras más significativas escritas en idioma quiché y consiste en un compendio de historias y leyendas mayas. También destacan el Rabinal Achí y el Memorial de Tecpan Atitlán, que fueron traducidos de su lengua indígena al español y distribuidas por la región de Centroamérica. Sobre la literatura contemporánea, cabe destacar el autor de Miguel Ángel Asturias, quien recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1967. Le thème, le caractère national et les traditions indiennes.
que los gobiernos se interesen más en lo que es la cultura en general. Todos los pueblos del mundo, pero hablemos de los pueblos de América, tienen sus culturas propias, pero los gobiernos no las apoyan. Y entonces ahí empieza el problema. Y hay pueblos como, por ejemplo, en Chichicastenango, hay un alcalde indígena nombrado por la colectividad. Pero luego también hay un alcalde elegido de acuerdo a la norma republicana, pero ambos son indígenas y hacen un trabajo magnífico. A partir del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los estados que han ratificado dicho tratado se han comprometido a la aplicación de medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr la plena protección y efectividad de los derechos en el marco de sus políticas públicas. En Guatemala, la Constitución Política reconoce en su artículo 57 que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. Pero no basta con que el Estado lo reconozca, sino que las mismas personas valoren y protejan su cultura. Un ejemplo es Rigoberta Menchú, quien trabajó por los indígenas, sus derechos, sus valores y su cultura. La lucha de Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz entregado en 1992, en el 5º centenario de la llegada de Colón a América. Además de su importancia como derecho humano, la cultura posee un valor económico para los países. En Guatemala, esto se evidencia a partir de un estudio del Ministerio de Cultura y Deportes, MCD, realizado por el profesor Ernesto Piedras en el 2007. En el estudio se expone que las industrias culturales contribuyen con el 7,6% del Producto Interno Bruto. El gobierno de Guatemala entiende que la cultura es importante en la economía y la vida de sus ciudadanos. Por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como visión, en el marco de su política exterior de 2012 al 2016, posicionar a Guatemala en el concierto de las naciones como un país líder en el fortalecimiento, promoción y difusión de su diversidad cultural y natural, comprometido con la paz, la justicia social, la inclusión, la equidad, igualdad y el desarrollo humano sostenible. Entre sus estrategias a largo plazo, considera la formación de agregados culturales, impulsar los intercambios artísticos entre Guatemala y otros países, y la presentación de exposiciones o muestras integradas con el apoyo del Ministerio y de la iniciativa privada. Si hablamos de la Orquesta Sinfónica de Boston, la de Washington, las orquestas de todo el mundo son patrocinadas por el comercio en lo particular, y a eso se debe que en realidad sean excelentes. Guatemala, como le dije, era patrocinada por el gobierno en esa época de Ubico, pero después de don Jorge Ubico vino la revolución, donde está nuestro presidente Arévalo, que le dio un gran auge al arte, todo el arte en general. Tuvimos directores de ballets extranjeros, los mejores directores del mundo llegaron a Guatemala a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional. Ya pasó de ser una orquesta que estaba gobernada en lo militar, pasó a ser gobernada en lo cultural por el Ministerio de Cultura. Tuvo 3 procesos, el del ejército, luego el de educación y por último el de la cultura, que es el ministerio que tenemos actualmente. Entonces, ese desarrollo se ha visto en interés tan grande del conglomerado que ha originado a que nuestro alcalde actual, don Álvaro Arzú, ha fundado en el palacio que tenemos, porque es un palacio, el Correos de Guatemala. En los últimos años se ha generalizado la idea de que es necesario incluir la dimensión cultural en toda política y acción de desarrollo. Las personas en general quieren vivir en paz, quieren ver a sus hijos crecer,
quieren mejorar su calidad de vida. Y en ese sentido, no importa si uno vive en la ciudad o vive en el campo, si uno es rico o es pobre, si uno es indígena o es ladino, si uno es hombre o es mujer, si uno es católico o es evangélico. Todos perseguimos ese tipo de bienestar y ese tipo de buenos deseos. La gente comparte eso. Y eso se ve en las expresiones culturales. ¿Cómo servirse de la cultura para el desarrollo sostenible y para la gobernanza democrática? ¿No es cierto? Para el desarrollo sostenible, ¿por qué? Por ejemplo, esta que yo estoy vistiendo es un modelo, pues es un pequeño estilito con un componente maya. Es algodón, es negro y me parece que es elegante, ¿no es cierto? O sea, eso es un modelo de origen maya, está de moda y tiene identidad. La cultura por eso sirve también a la gobernanza y al ejercicio de la política, ¿no es cierto? O sea, no está desligado del ejercicio político. La política se tiene que parecer a la cultura en su creatividad, pero no al revés. Tal vez esté siendo un poco exagerado, pero en Latinoamérica yo creo que Guatemala tiene la mayor riqueza cultural en ese sentido. Defender los derechos culturales es mantener la herencia cultural. Y mantener la herencia cultural no es solo disfrutar del pasado, sino apreciarlo mirando el futuro, uno donde las generaciones hayan aprendido a integrarse y a respetarse a partir de las diferencias, teniendo en cuenta siempre que el respeto de la diversidad cultural nunca impondrá prácticas contrarias a los derechos humanos. Por ello, las políticas culturales son necesarias, no como mandatos externos, sino como resultado de la comprensión de visión del mundo de los pueblos y de su interacción con el otro. Como se ha visto, Guatemala es un país pluricultural, cuyas tradiciones han sabido mantenerse y adaptarse a los cambios que traen consigo los nuevos tiempos. El encuentro de distintas culturas no solo configura un nuevo orden social, sino que genera que a través de su fusión o convivencia surjan nuevas manifestaciones culturales. Mire, yo pienso y considero que la cultura interiormente la tiene uno a través del estudio. El estudio y el ejemplo familiar, que en casa principia uno a conocer lo que es amor, admiración a todo lo que es bello. Y usted sabe que la cultura tiene una serie de bellezas que se pueden perfectamente apreciar, ¿verdad?